tesis de antropología en la Universidad de Veracruzana y que nos va a hablar sobre construcción y percepción de las periferias en Jalapa, que son, entiendo, los avances de su tesis, ¿verdad? Hay unos, a propósito de la ponencia anterior, hay unos datos que se pueden rastrear en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares para Jalapa, y aparece un dato muy interesante. Son poquitas las encuestas que corresponden a Jalapa, pero efectivamente el ingreso de los hogares con jefatura femenina andaba alrededor de 7,000 pesos al mes en el año 2010. Y en el caso de las jefaturas masculinas, andaba del orden de los 12,000 pesos. O sea que hay una diferencia de salarios muy importante. Mariana. Bueno, pues buenas tardes. Yo quiero hablarles en esta charla, abordar dos puntos principales que, como lo indica el título de la ponencia, es la manera en que se produce ciudad y específicamente estos emplazamientos periféricos, y por otro lado un poco de cómo es que se vive en estos márgenes de la ciudad. Pero bueno, antes de comenzar la ponencia y pues a lo largo de este seminario de lo que llevamos, hemos oído hablar mucho sobre estas dichosas periferias urbanas y en diferentes aspectos, pero creo que no hay, y no solamente, o no ha habido en el seminario, sino en varias de las lecturas que se pueden encontrar en la literatura de estudios urbanos en general, sea cual sea la disciplina desde la que se aborde, no hay como una claridad sobre lo que son las periferias urbanas. Y bueno, en efecto, sí son estos márgenes que rodean a una ciudad o a un centro urbano en específico, pero un poco antes de entrar al tema, voy a esclarecer algunos puntos. Existen diferentes tipos de emplazamientos urbanos. Algunos, de los que yo manejo son el rural, o la periferia rural, la periferia metropolitana y la periferia interna. ¿Cuáles son cada una de estas? Aquí tengo un mapa de Jalapa y pueden observar distintos como anillos. El primero, el más chiquitito, el que pueden ver en el centro, ese mero, esa es la periferia interna de Jalapa, o lo que algunos conocen como periferia intraurbana. A lo que voy, esta periferia es la que existe dentro de los límites de los límites municipales de Jalapa. El segundo aro está marcando una periferia metropolitana, o la que podríamos también conocer como la que forman estos municipios que colindan. Ahí puse un aro muy grande, ¿verdad? Pero porque algunos están alejados, pero la mayoría de los municipios que se encuentran ahí, algunos conurbados, algunos colindantes, otros un poco más alejados, todos ellos responden de una u otra forma a la dinámica urbana de la ciudad. En ese sentido me refiero a que, pues es mucha la gente que se desplaza todos los días para trabajar en Jalapa. Algunas realizan sus compras aquí, por lo que contribuyen al comercio de la ciudad. Y en cuanto a los desplazamientos, lo vamos a ver en la tarde con los temas de movilidad que se van a presentar en el seminario. Y lo último es más o menos todo lo que ven, que quizá también sea un poco impreciso ahí, pero no es mi punto abordar esa periferia, que sería la periferia rural, en su mayoría ya que se forma solamente de campos, de los que la ciudad de Jalapa o el área metropolitana se abastece de materias primas principalmente. En ese sentido, cabe preguntarse, más allá de qué son las periferias metropolitanas, en el caso de Jalapa, ¿en dónde están? Porque muchos han dicho, pero yo creo que si de por sí hablar de una ciudad o de una área metropolitana es un poco impreciso, más allá de lo que pueda haber de delimitaciones municipales, pues incluso hablar de la periferia o de los márgenes también es impreciso, porque ustedes o todos no podríamos quizá definir en dónde empiezan o en dónde acaban. Y en esa lógica lo que yo me pregunté un poco fue
qué eran los elementos que cuáles eran los elementos que podrían hacernos diferenciar espacios, bueno, si estamos hablando de periféricos, estos márgenes con el centro o las áreas más consolidadas de la ciudad. Y bueno, después de definir lo que era la periferia que yo quería trabajar, pues aclaré o propuse más bien que las principales vías de comunicación son las líneas que fragmentan a la ciudad de Jalapa. Bueno, yo creo que la mayoría son de aquí, por lo que tenemos en el registro de afuera. Entonces, bueno, ustedes pueden observar que las principales vías de comunicación, en este caso, es la avenida Ruiz Cortines, la carretera, o bueno, ya no es carretera porque ya hay libramiento, ¿verdad? Está la avenida Lázaro Cárdenas y el circuito Presidentes, y a mi parecer, y pues apoyándome de algunas otras investigaciones, pues consideré que sería lo que parte a la ciudad, pero no solamente que la parte, sino que también la diferencia, porque pues valdría la pena preguntarse quién conoce que está detrás de Lázaro Cárdenas. ¿Alguien ha ido a esas partes? ¿No? Generalmente son como, pues se tiende a pensar que son partes feas, ¿no? Si uno va a la carretera hacia la Ciudad de México, uno puede ver un montón de casitas, pero realmente mi pregunta sería ¿cuántos de ustedes han ido hacia allá? Y bueno, independientemente de eso, bueno, ya una vez teniendo como claro ese panorama, vamos de lleno al tema. La construcción de la ciudad tiene que hacerse a partir de actores, o más bien se hace a partir de actores que a su vez crean estrategias o las emplean para, bueno, que se basan principalmente en tres lógicas, que serían estas: la obtención de ganancia en esta producción de la ciudad, que referiría a actores como lo son empresas, inmobiliarias y todas las personas que se encuentran dentro de estos sectores, ya sean particulares o más grandes, como les dije, empresas. Por otro lado, algunos actores responden más bien a una lógica política. En este sentido, hablamos claramente, bueno, del municipio, de también instancias de gobierno estatales, federales también, por los programas que puede haber de apoyo a las zonas, pues, sobre todo precarias, ¿no?, que se encuentran alejadas o en los bordes de la ciudad. Y bueno, yo voy a hacer un poco de énfasis más que nada en el papel del municipio y de sus dependencias, de sus diversas dependencias en lo posterior. Y por último, existen también actores que actúan a partir de una lógica de necesidad. Esto se refiere, pues, que hay gente que necesita un terreno para establecerse, que hay gente que necesita una casa para vivir porque no pueden pagar renta, y bueno, es por eso que pues tratan o se van a los bordes de la ciudad, donde pueden encontrar las mejores condiciones según sus capacidades adquisitivas. Entonces vamos con el primer tipo de actores. Bueno, más que eso, quisiera decir que estas tres lógicas no son propias de solamente un tipo de actores. O sea, vamos a suponer las inmobiliarias y tanto municipios se basan en las primeras dos lógicas, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, para abrir un fraccionamiento, pues necesitas ir a pedir un permiso. Entonces estas lógicas se entrelazan y es que dan lugar al crecimiento de la ciudad y por lo tanto también a la construcción de las periferias urbanas. Pero bueno, en Jalapa estos actores o estas lógicas tienen nombres y tienen, pues, finalmente una cabida, un espacio físico. Realicé una petición al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y solicité que se me diera, pues, una lista de los permisos que se habían hecho de construcción para fraccionamientos o unidades habitacionales desde el año 2000 hasta el año pasado, con lo que, bueno, resultó que se autorizaron más de 378 hectáreas, lo cual se traduce en 11.332 viviendas. ¿Qué es esto? Bueno, algunos de los fraccionamientos que Elisa ya mencionó bastantes, ¿verdad?, sobre ellos. Ahí les pongo el ejemplo de Montemagno, hacia el este de la ciudad. Y este es el mapa en donde registré. No pude hacerlo por superficie porque no tuve los planos, nada más tenía la información de la ubicación, número de viviendas. Pese a que solicité varias veces que se me diera el nombre de las constructoras, no me lo dieron.
pero bueno, lo demás información se pudo rescatar. Como podemos observar en este mapa, la zona sureste de la ciudad es la que presenta un mayor crecimiento por este tipo de construcciones, o sea, de fraccionamientos creados por inmobiliarias, como las que les ponía por acá. Algunas de ellas, bueno, realmente solamente en la esquina derecha inferior es izquierda inferior es otra diferente a los demás complejos, porque todos los demás complejos pertenecen a los dueños de todas las ánimas, por decirlo así, o por generalizarlo. Bueno, esto se en la siguiente información. Siguiendo la división de las delegaciones municipales de Jalapa, que prácticamente parten a la ciudad por los puntos cardinales, o sea, el norte, el este es más o menos todo esto, el sur es por acá, bueno, el centro-sur, pero como yo estoy hablando de periferias, descarté el centro, ¿no? Y por acá está el oeste, más o menos es esto, y el sur creo que abarca todavía un poquito por acá. Entonces, los resultados que se registraron, como para que lo tengan un poco más claro, bueno, es esto, ¿no? El doctor Palma, en su charla de ayer, dijo que la mancha urbana de Jalapa al 2010 era de 7.135 hectáreas. Y pues, más o menos, bueno, esto es lo que se ha registrado de crecimiento por parte de inmobiliarias en las distintas direcciones de la ciudad. El este, como podemos observar, es la que presenta mayores cifras. Hay 6.659 viviendas en estos 29 fraccionamientos, que solamente son del 2000 para acá. Además, esto representa el 4.7% de la mancha urbana total actual. El sur, que sería en segundo lugar el que tiene mayor relevancia en cuanto a su extensión y las cifras, tiene 3.923 casas repartidas en 19 fraccionamientos y representa actualmente, bueno, esos fraccionamientos representan el 1.3 total de la mancha urbana. Quizás estas cifras no nos digan mucho si lo comparamos con toda la mancha urbana, pero el punto es darnos cuenta de que existe una fuerte inversión en estos dos lugares y que está contribuyendo fuertemente a la expansión de la ciudad y a la dispersión. Pero bueno, por otro lado, quisiera mencionar, como pueden ver aquí hay una casita que indica que ahí hay un fraccionamiento, es el único que se registró en el centro desde el 2000 para acá. Este es el fraccionamiento real del centro, es como ensalzando, ¿verdad?, su nombre, su posición, y es el único que se encuentra todavía como que en la parte más cercana al centro histórico, a las partes más viejas o consolidadas de Jalapa, y se ubica en la avenida, entre la avenida Jalapeños Ilustres y Murillo Vidal. Acá lo pueden observar más o menos, por acá están las salidas de Jalapeños Ilustres, no sé si alguien lo ha visto ya, y como pueden ver es un área, bueno, ahí nada más es un resto, ¿no?, pero es está un poquito en relieve, aunque las tierras pues no son tan difíciles de cimentar, y obviamente por estar rodeado de mancha urbana y en el centro, el costo del terreno es me parece que estaba en 3.500 al metro cuadrado en ese fraccionamiento. Bueno, como podemos observar en este mapa, todo esto, la mayoría se está haciendo a través de crecimiento inmobiliario, de inversión, de empresas. Pero ¿qué hay de todo esto? Que está creciendo más bien en la modalidad de autoconstrucción o de construcción social de la vivienda o de espacios. Esto es gente que construye su casa sin ninguna, o en la mayoría de los casos sin asesoría de algún arquitecto, de algún ingeniero. Y bueno, esto coincide, este mapa es lo pueden checar en el plan de desarrollo urbano, el
penúltimo. Y como pueden ver, las zonas en color verde son las viviendas que se clasifican más como de tipo precario. Hay diferentes tipos de viviendas, como no tan, de viviendas progresivas o de viviendas de construcción social. No todas podemos decir que están mal, porque mucho se ha dicho en el foro y mucho realmente se tiene esa idea de que la revolución está fea, que tiene casas que no están bonitas, que no son agradables, que las calles están rotas, que la colonia Veracruz, en general pues toda esta zona de Jalapa, ¿no?, que es como la que se ve pues más pobre o a donde hay gente con menos recursos económicos. Pero bueno, sí hay que aclarar que esas partes que se han estudiado mucho, en este caso como la colonia Revolución, y hago como mucho énfasis en ella y en la Veracruz, porque son las que se han mayormente estudiado y realmente son zonas que ya están consolidadas, bueno, que tienen cierto grado de consolidación y se expresa también en sus viviendas, porque ya están como más en esta etapa en la que, bueno, ya en general tienen como sus tierras regularizadas, sus papeles están en orden, pues, pero además, pues ya están como más bien en la etapa de ponerle otro cuarto a la casa, obviamente otro piso, de ponerle una puerta de madera, o sea, ya no es como tan precario el asunto como sí lo es en los márgenes de la ciudad, como de estos verdes que podemos observar. Asimismo, solo para hacer la aclaración, de la periferia que yo tracé, que es la que les mostré hace rato con el otro mapa, aquí pueden verlo. Ahí está. Esa corresponde a su vez, si se dan cuenta, si checan esta imagen y la otra que tenía yo acá, con una etapa de crecimiento histórico que se da precisamente entre los 70 y los 80, que era cuando llegaron pues muchas personas, principalmente a poblar las zonas del norte de la ciudad, gente que venía de zonas rurales. Y bueno, actualmente muchas de las zonas ya se consolidaron y a mi parecer deberíamos hablar pues más ya de un crecimiento de los 2000, del 2000 para acá, porque ya tiene otras características y ya hay como otro anillo pues que se formó de crecimiento. Esta es una imagen desde la colonia México, y pues quizá por lo único que podemos saber que es Jalapa es porque está, bueno, se ve medio borroso porque ahí está el cerro de Mapultepec. Ok, pasemos al segundo tema, que es la percepción de las periferias, y pues es un poco complejo hablar de ello porque pues es algo más como, pues quizá más subjetivo, y bueno, yo quise explorar de qué manera se podía tener una idea de cómo se vive o cómo viven los habitantes de estas zonas de la ciudad. Entonces, primero, cuestionándolo un poco desde afuera, creo que tenemos un poco marcada esa idea de que, o esa dualidad de que hay una Jalapa jodida y que hay una Jalapa rica, bonita. Y bueno, en la imagen de la izquierda pueden ver una casa muy, bueno, junto al lago de las Ánimas, al principal, bueno, creo que es lo mismo. Ajá. Y bueno, del otro lado es la colonia Carolino Anaya, en donde se puede observar ya un poco de presión en el terreno. Y se tiene como esa idea, ¿no?, de que existe esa dualidad, y no es que no exista, pero hay como varias modalidades que hay que tener en cuenta. Y quizá nuestra percepción desde fuera, incluso desde las autoridades, sea esto, ¿no?, que una es problemática, que una es desordenada, que una es fea, que hay gente no agradable y que en la otra vive la gente que tiene dinero. Pero realmente, pues ¿cómo es vivir lejos de la ciudad? Y lo pongo así, ciudad entre comillas, porque creo que lo que nosotros, incluso lo que se anuncia y lo que se vende de la ciudad, pues son las calles del centro histórico, los edificios, las partes que sí salen en postales, ¿no? Pero también hay otra parte que hay de Jalapa, ¿no? Entonces, bueno, yo a través de la idea, del concepto de experiencia urbana, me metí a tratar de investigar cómo era vivir en estos sitios. Y bueno, la experiencia urbana, entendiéndola como el conjunto de prácticas y de representaciones que los habitantes de una ciudad se hacen de su posición en esta,
y a su vez cómo se relacionan o interactúan con otras partes, con otros habitantes de la ciudad. Y bueno, un poco les voy a hablar sobre estas modalidades, bueno, sobre estos rubros en los que se puede explorar un poco de esta experiencia urbana periférica. Serían movilidad, abastecimiento, vivienda, vecinos y el barrio, historia de familia. Les voy a comentar un poco sobre ello. Bueno, es como demasiado quizá tratar de abarcarlo, entonces les voy a compartir un poco de las conclusiones que ya tengo, de algunos patrones que he encontrado. Yo trabajé en 2 zonas, la periferia de Jalapa, pese a que quizá es una ciudad pues media, no tan extensa, pues no podía yo abarcarla toda y decidí hacer estudio en la zona norte, precisamente en la colonia Revolución, pero no nada más en ese, sino en un polígono más grande que abarcaba otras colonias, y en los fraccionamientos de Las Ánimas, básicamente en todo lo que presentó Elisa, que hace rato se conoce o se tiene como en mente de que hacia allá es Las Ánimas. No importa que el fraccionamiento sea Montemagno, sea La Márquez, todos los Ánimas, ¿no? O sea, viven Las Ánimas. O vives en la Rebo o para atrás, ¿no? Porque para atrás quién sabe también qué hay, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la movilidad existe un patrón de referencia. Bueno, si estamos hablando de periferias es porque estamos afirmando que existe un centro, ¿no? Sea que se van terciarizando o que se va desfuncionalizando y que hay otras áreas como el este que van teniendo oficinas de gobierno. O sea, finalmente sigue existiendo importancia del centro histórico de Jalapa. Existe como un patrón en cuanto a las rutas de autobús. Bueno, perdón, que un patrón de referencia que va relacionado con los paraderos de las rutas de los autobuses. Si partiéramos nosotros el centro de la ciudad de Jalapa, tenemos como 2 centros, ¿no? Está el centro de la calle de Juárez, bueno, la mayoría ubica la calle de Juárez, para arriba está un centro popular, en donde podemos encontrar el mercado Jauregui, podemos encontrar el árbol con todos sus elementos y con toda la gente folclórica que podemos encontrar por ahí. Tenemos las abarroteras, los bodegones de semilla, algunos lugares de expendio de plásticos y, bueno, mercerías y otras tiendas especializadas. Y de Juárez para abajo encontramos como edificios pues que han sido como más conservados, donde están los poderes locales y estatales, donde está la iglesia, donde están departamentales, y bueno, es como otra la composición que tiene, ¿no? Incluso visualmente lo es. En ese sentido, la gente de Las Ánimas respondía más, o bueno, tiene más, o frecuenta más el centro histórico, o sea, estas partes desde los berros, si podríamos considerar también a los lagos, y casa de artesanías, o ahora Casa del Lago, esa es la parte que más frecuentan. Obviamente siempre hay matices, ¿no? Entonces, pues quiero aclarar que aunque se generalice, pues siempre hay situaciones diversas, ¿no? Y por otro lado, la gente que viene más de estas colonias, como las que les decía, la Veracruz, Plan de Ayala, la gente que viene, supongan desde del oeste o de toda la parte norte hacia el centro, frecuenta más la parte popular del centro, incluso lo ve más como un lugar incluso de entretenimiento, porque es poder salir quizá a pasear los domingos o el fin de semana y al centro. Lo ve también todavía como un referente comercial, porque ahí pueden realizar sus compras, ya sea abastecerse de alimentos o buscar vestimenta. Y a su vez, bueno, pues también esto responde por un lado a que las paradas de los autobuses o esas rutas están cerca de la Arena Jalapa y sus alrededores, principalmente ahí y en el árbol. Y por otro lado, la gente que viene de Las Ánimas, la mayoría, o de esas partes, las rutas de autobuses terminan más o menos por el Parque Juárez, por ahí es donde se pueden hacer las paradas, por los berros, etc. Entonces, bueno, eso nos está hablando, pero finalmente sí existe como una preferencia, ¿no? O como un patrón. Por otro lado, bueno, la gente que vive en el norte, que vivían en las colonias que ya les mencioné, que están por el norte, se mueven más
hacia el este que las del este hacia el norte. Es decir, si uno le pregunta a una persona que vive, no sé, detrás de Plaza Ánimas, si ha ido a la colonia Vasconcelos, es muy probable que diga que no, y yo creo que si se los pregunto a ustedes, la mayoría va a decir que tampoco ha ido, a menos que van por allá, ¿verdad? Pero hay más movimiento y ¿de qué manera se aprecia pues esta zona más precaria de la ciudad con esta de desarrollos de plazas comerciales? Pues primero que nada, o sea, sí está como visualizada, ¿no? Se sabe que existe una plaza. ¿Por qué? Porque es la plaza más grande de Jalapa y se ve por un lado como un lugar de trabajo, porque hay mucha gente que asiste a trabajar, muchas mujeres que van como empleadas domésticas y bueno, algunas personas que son trabajadores. Entonces por un lado está como esa relación, ¿no? O sea, ese se ve por un lado como la parte más bonita y también en donde hay trabajo, porque es en donde se están haciendo por estos fraccionamientos, se necesita mano de obra y después ya que están establecidas las personas, pues necesitas quien vaya a limpiar la casa, ¿no? Y es curioso porque de las pocas rutas que hay en Las Ánimas, aparte de la que llega al centro, bueno, de hecho solamente es la del centro, digo, hay como modalidades, pero en sí es Ánimas Centro, Ánimas Colonia Veracruz. Entonces, ¿qué está indicando eso? Bueno, pues que hay mucha gente de la colonia, desde la zona oeste, que de hecho es la más precaria de Jalapa, la más pobre, y que se está trasladando a estos lugares, ¿no? Por otro lado, bueno, la movilidad es no nada más en las rutas, los destinos, sino la manera en que lo haces, ¿no? Obviamente en Las Ánimas el uso del automóvil es bastante denso, y por otro lado, por ejemplo, actividades como caminar se ven más bien como una opción recreativa, como de sacar a pasear al perro, ir a trotar, a correr, porque incluso el ambiente se presta para ello. Y el caminar para muchas de las personas que viven en la zona norte es una necesidad, no es una opción, porque pues tienen que caminar a veces 5 cuadras para tomar el autobús, ¿no? O como no hay suficientes rutas, tienen que ir hacia la avenida donde sí pasa el autobús que los va a llevar a alguna parte de la ciudad, ¿no? Bueno, acá les tengo algunas imágenes. En las de la derecha, derecha, ajá, pueden ver que hay una... No, perdón, es izquierda. Donde pueden ver a unas señoras que están están esperando un autobús en el fraccionamiento de Montemagno, pero además, si notamos, hay un establecimiento de horarios para en el momento en que va a pasar el autobús, ¿no? Y abajo, como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es bien curioso que la única gente que camina pues son las personas trabajadoras que ya se tienen que ir a su casa, ¿no? Y muchas veces algunas camionetas de las construcciones que están haciendo los llevan hasta la Plaza Ánimas y ya en la avenida Lázaro Cárdenas pueden tomar su autobús. Y bueno, en Plaza Américas, a propósito de, pues cabe poner algún anuncio, ¿no?, de estos fraccionamientos. Así puede observar el de Montemagno, o Montenuevo, perdón. Otro de los rubros es el abastecimiento y acá quiero hacer una referencia importante. Bueno, yo creo que algunos, aparte de haber escuchado cosas feas de la revolución, quizá escucharon que el mercado de los domingos o el tianguis es bastante grande y probablemente algunos lo hayan visitado. Las periferias tienen cierta dependencia, sobre todo las periferias más pobres, con el centro, porque en el centro pueden adquirir más cosas que en sus colonias no existen. Pero la revolución tiene una clara independencia que incluso se ha manifestado en las entrevistas que he hecho, que la gente no necesita como ir al centro, porque en la avenida Atenas tienen todo. O sea, de verdad, hay un supermercado, hay algunas departamentales como Coppel, digo, o sea, no tienen Liverpool, ¿verdad? Pero existen esta presencia de empresas ya que pueden encontrar en otros lugares, en otras ciudades. Y pueden realmente abastecerse de todo lo demás. Hay ropa, la mayoría de los comercios que observamos o sea, hay mayor cantidad de comercios en la colonia Revolución, en la avenida Atenas de la colonia Revolución, que es como el referente comercial de la mayoría de las personas,
que en otros referentes de la zona este. ¿Qué serían los referentes comerciales de la zona este? Los lugares a donde pueden ir a abastecerse está Araucarias, que tiene un gran número de locales comerciales, y bueno, todo Lázaro Cárdenas está lleno de empresas transnacionales y de malls y de lugares a donde pueden asistir a comprar o a divertirse, etc. Pero lo que observamos es que en la Revolución sí hay mayor número de comercios, pero son menos especializados. Probablemente encuentres comida de todo y sobre todo comida no elaborada, o sea, productos como carnes, como lácteos, tortillas, panes. Y en Las Ánimas o en las zonas cercanas ahí, lo que más se encuentra son servicios, ¿no? Ya, por ejemplo, en este caso, si son de comida, se especializan más porque existen comida china, italiana, etcétera. Es como está esta especialización. Bueno, otro de los rubros en los que se puede un poco saber cómo es la experiencia urbana de estas personas es en la manera, pues, como ya lo dije, en las viviendas. Obviamente una vivienda que está bien hecha, con buenos materiales, es muy diferente a una que está improvisada. No voy a ahondar más en eso, sino más bien en hablar un poco de que la organización entre los vecinos, entre la gente de un barrio, de una colonia o de un fraccionamiento, sea como quieras llamarlo, habla mucho también de esa experiencia que tú vives, porque finalmente es tu entorno o la manera, en el ámbito en el que te desarrollas. Entonces, bueno, les pongo un ejemplo. Hay como mayor organización, hay como mayor conocimiento de quiénes son tus vecinos, sabes más, o sea, existen jefes de manzana, en los fraccionamientos hay asociaciones de colonos. Entonces toda esa organización, toda esa trama es muy diferente y nos está dando también otros indicadores. ¿Por qué? Porque es muy diferente tener que reunirse para ver cómo va la pavimentación de la calle a cuánto le tienes que dar al jardinero o al que va a hacer el servicio de seguridad, etc. Y por último, dentro de estos rasgos, también es un poquito importante, mucho, ahondar sobre la historia de la familia. O sea, no tanto que te cuenten como cosas muy específicas, sino principalmente de dónde vienen. Como les comentaba, la mayoría de las personas, incluso eso está registrado en algunos censos, que ven que luego les reportan más información, pero sí existe mayor parte en las zonas periféricas, marginales. La mayoría están habitadas por migrantes que provienen de pueblos cercanos, de municipios cercanos, pero que en su mayoría pues son como más rurales. Y en la parte este es más común que encontremos migrantes de la ciudad de Puebla, de la ciudad de México y otras, pero principalmente de esas. Y obviamente, bueno, sí hay gente jalapeña, ¿no? Pero digo como un patrón, ¿no? De estas dos zonas. Y que nos está indicando también pues que quiénes son las personas que llegan a habitar por esos espacios. Y bueno, por último quiero leerles algunas cosas que, muy brevemente, que algunos jalapeños o jalapeños por adopción seguramente entenderán. Ya esto es para finalizar. Comprar ropa en los almacenes del centro o en las departamentales de Plaza Américas. Tomar un radiotaxi o caminar 5 cuadras para tomar el autobús. Comprar la despensa en un supermercado. Comer tortillas del Oxxo. Comprarle el pollo a la señora de la esquina que está junto a la tortillería. Comprar pollo congelado del súper. Comer pescado importado que compraste en Sam's. Ir el fin de semana a comer al Asadero 100. Encontrar en el tianguis del domingo una chamarra de las Pacas que te quedó bien. Comprarte unos zapatos en Plaza Américas, ya sea en Liverpool o en Destroyer. Conocer a tus vecinos desde hace 20 años. Quejarte porque los vecinos crían pollos y cerdos y pues estos despiden malos olores. Llegar a la escuela con los zapatos enlodados. Asistir a las rebajas por fin de temporada de las tiendas departamentales aun cuando asista mucha gente. Comprar zapatos en un Coppel pagando más por ellos pero en pagos mensuales. Comprar zapatos usados en el Salón Bazar de la Orizaba. Llegar del DF o de Puebla a establecerte en Jalapa. Llegar del pueblo a estudiar o a trabajar en la ciudad. Odiar el tráfico del centro de Jalapa porque no hay dónde estacionar el auto. Que se inunde tu casa porque llovió. Llevar a los niños al cine a ver la película animada más nueva. Sacar la bici para andar por los berros.
Ir por una nieve a Coatepec, salir de antro cada fin de semana, ir a una cantina cada sábado, asistir cada viernes al concierto de la Sinfónica de Jalapa, asistir a los talleres de las ferias del libro del IBEC y la UB, pasar por Plaza Américas los fines de semana, asistir a los fandangos o obras teatrales que se presentan en las galerías del centro, tomarse un café en un voladoro, echarse un pulque en las glorias del torero, tomarse una cerveza en la Manta, festejar tu cumpleaños en Clásico, hacer reuniones con amigos en tu casa, caminar por la niebla de Jalapa, subirte a la tirolesa del Maputepec. Con esto último quiero cerrar, porque yo creo que es precisamente, hablamos mucho de cifras, vimos muchos mapas y creo que son necesarios para fundamentar, pero creo que también es muy rico explorar esta parte, que es la experiencia urbana, y que, como les dije, se fundamenta, perdón, se expresa en diversas prácticas que a su vez remiten a representaciones, a preferencias, a limitaciones y a posibilidades, y que finalmente todas estas prácticas en su conjunto definen un orden urbano. Gracias.